se alimentó de la comida de los cerdos, es decir, vivió en el pecado y tocó fondo. Sin embargo, aquel joven dijo: volveré a la casa de mi padre. Y se fue. Tal vez se fue, dicen en Nicaragua, oliendo a chancho, oliendo a cerdo. Es que aquí tengo una hermana nicaragüense. Oliendo a marrano, dirían los llaneros. Y aquel padre no le importó. Aquel padre, cuando vio a su hijo venir, se lanzó sobre sus brazos, sin importar cómo estaba, sin importar a qué olía, sin importar cómo venía vestido, porque aquel padre amaba como ama Jesús, con compasión, con misericordia. Hay una historia muy bonita que leí por ahí alguna vez, que decía que el hijo pródigo, antes de volver a la casa del padre, le escribió una nota a su papá. Le dijo: papá, yo quiero volver a la casa, yo sé que he cometido errores, pero yo te voy a pedir un favor. Si tú estás dispuesto a perdonarme, cuelga un pañuelo rojo en el dintel de la casa. Cuando yo me asome allá en el árbol que está en la esquina, y si yo llego a ver el pañuelo rojo, yo sé que tú me perdonarás y voy a golpearte la puerta, porque he pecado contra Dios y contra ti. Y entonces el hijo pródigo envió la carta al papá y se fue unos días después. Él iba con miedo, iba caminando. Cuando llegó a la esquina y se asomó, no había un pañuelo rojo. Su casa estaba pintada de rojo y su papá estaba en la puerta. Y cuando su papá, tal vez el hijo pródigo, era así como yo, un poco narizoncito, que al sacar la cabeza, lo primero que lo reconoció inmediatamente. Y dice la historia que se lanzó sobre aquel hijo y le volvió a dar dignidad de hijo. Algo así hizo Jesús. Jesucristo vuelve su mirada sobre nosotros y en lugar de sentir asco por nuestro pecado, por nuestra vileza, el Señor siente compasión. Siente un amor que lo arrebata. Siente un amor que lo enloquece. Siente un amor que lo mueve desde lo más íntimo de sus entrañas. Y el Señor trata de buscar una solución al problema. El Señor, digo yo, en mi mente, en mi imaginación, se pregunta: ¿cómo hago yo para que el hombre siga obteniendo sanación, liberación, si estos que están vejados, abatidos, yo mismo los estoy atendiendo? Y el Señor viene a decir: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y el Señor lo que hace es delegar su poder sobre sus discípulos, sobre sus sacerdotes. ¿Para qué? Para que en la iglesia nosotros obtengamos la misericordia, obtengamos la compasión, obtengamos ese amor ardiente que solamente viene del corazón misericordioso de Dios. Santa Teresa de Ávila, dicen los que conocen de su vida y los que hemos leído la historia de la vida de Santa Teresa, que hasta fritando unos huevos caía en éxtasis impresionante. Sin embargo, la oración de Teresa era pedirle al Señor que le mostrara su alma. Y si usted en este momento, tiene la oportunidad de verse hacia adentro, no el físico, porque las apariencias engañan. Por eso dice la palabra que Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. No ver ese rostro hermoso, maquillado tal vez, no ver ese rostro afeitado tal vez, sino su interior, donde usted tenga la oportunidad de verse a usted mismo, como usted está dentro de usted. ¿Cómo está usted? Tal vez el Señor podría repetir sobre nosotros:
sepulcros blanqueados, que muy lindo por fuera, pero podrido por dentro. Santa Teresa de Ávila, Dios le dejó ver el alma. Y cuenta la historia de que Santa Teresa tuvo una visión, un sueño, donde empezaba ella a entrarse hacia un túnel, y un túnel negro, pequeño, lleno de lodo, y ella se arrastraba, porque al final del túnel había una luz. Cuando ella llegó a la luz, vio una persona totalmente descompuesta. Gusanos salían de su ser. Y Teresa le preguntó al Señor: dime, Señor, ¿quién es ese pobre desgraciado? Y el Señor le dijo: Teresa, esa eres tú. Esa eres tú. Muchas veces nosotros hemos cometido pecados que los guardamos dentro, que la psicología contemporánea los llama los gigantes ocultos, que están ahí, y nosotros mismos odiamos esa parte. ¿Cuál parte de tu ser odias? Aquel pecado que has cometido una y otra vez y que quisiera no volver a cometer. Dice el padre Fortea que el pecado del mundo contemporáneo es la pornografía, el abuso. Ustedes escucharan lo que uno escucha, que uno a veces dice: pobres mujeres, ¿qué está pasando con los hombres alcohólicos, mujeriegos, degenerados? Pero esa parte de su ser es algo que usted odia en usted, es un pecado que no ha podido superar y le gustaría dejar de cometerlo, pero que ya se convirtió en usted en un hábito, donde usted pudiera ver su interior. Usted sentiría asco de usted mismo. Y el Señor, que es bondad, amor, santidad, nos voltea a ver, pone sus ojos sobre nosotros y nos ama. En lugar del Señor sentir un repudio, porque muy bien lo podría hacer, nos ama. No ama nuestro pecado. Por ahí anda un amigo mío llamado Camilo, me preguntó que si estaba en la marcha gay en Nueva York. Le dije: no estuve, pero la vi por televisión. Y resulta que los homosexuales están diciendo que la Iglesia Católica está contra ellos. Y la Iglesia Católica no está contra los homosexuales, está contra el acto homosexual. La Iglesia Católica no repudia al homosexual, repudia el acto que cometen, porque es una abominación delante de Dios. Lo dice Romanos capítulo 1, versículo 14 en adelante. La Iglesia no repudia a la persona, la Iglesia repudia el acto de la persona. Dios no repudia a su Hijo. Dios lo que no quiere, lo que aborrece, es el pecado. Y ese pecado que nos puede condenar, ese pecado que nos puede llevar al infierno, es sanado por la misericordia de Dios. Por eso viene a decir el profeta: tu pecado, que es rojo como el carmesí, lo puedo convertir en algo que es más blanco que la nieve. Porque no importa lo que hayas hecho, ni cuántas veces lo hayas hecho, no importa cómo te encuentres, Dios no llama santos, Dios llama pecadores, pero Dios sí santifica y perfecciona a aquellos que llama. Y si tú te acercas al Señor, Dios hará que tu vida sea diferente. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor. Y dice la palabra que el Señor siente compasión de la multitud, porque están vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. La vejación es satánica.
La vejación es un ataque del demonio, que Dios lo ate y lo reprenda. El abatimiento o la enfermedad puede venir por causas naturales o por el mismo pecado, pero la vejación es satánica. Hay un libro por ahí que Dios me permitió escribir, este libro, La verdad sobre el diablo, tomo 2, donde yo explico el ataque extraordinario del demonio. Yo digo, hay dos maneras, bueno, yo no lo digo, eso no es teoría mía, es de los tres grandes exorcistas, que es el Padre Amor, Monseñor Corrado Balducci y el Padre Fortea. Ellos dicen que el demonio ataca de dos maneras. Una manera ordinaria, que es a través de las tentaciones. Y las tentaciones se dan en el hombre a través de la carne, del mundo o del diablo. La tentación. Y la manera extraordinaria se da a través de tres dimensiones: la opresión, la infestación y la posesión. Los exorcistas contemporáneos no hablan de una obsesión, porque la palabra obsesión es una palabra psiquiátrica propuesta por Sigmund Freud, y si es algo mental no puede ser algo espiritual. Aunque una persona puede estar dañada mentalmente y dañada también espiritualmente, y puede que el demonio de locura la suelte y puede seguir con la enfermedad mental porque es algo natural y ya no hay que pedir liberación sino un milagro sobre la persona. ¿Me hago entender, sí o no? Entonces vamos a hablar de opresión, infestación y posesión. La opresión es una tentación demoníaca de segundo grado, donde el demonio, más que rondar la persona, que seguirla, lo que hace es acosarla de una manera más allá. La gente se siente, valga la redundancia, oprimida, o en sus sueños, o en algún área de su economía, o en la salud, o en algo. El diablo oprime. Hay gente que está durmiendo de un momento a otro, abre los ojos, no puede hablar, no puede moverse, está despierto, pero no puede. Eso llama una opresión y necesita una oración de liberación. Cuando esta opresión llega a un segundo grado, es lo que se conoce como una infestación. Y la infestación se da a través de 4 aspectos. Está la infestación animal, donde el demonio ataca los animales. La infestación vegetal, donde el demonio ataca la naturaleza. La infestación local, que es cuando el demonio contamina una casa. Y la infestación personal, que es cuando el demonio pasa a tocar a la persona. En este grado, el demonio no está dentro de la persona, pero muchas veces el demonio puede hablar a través de la persona, sin estar dentro de la persona. Las tres primeras, la animal, la vegetal y la local, si no se tratan a tiempo, tienden a pasarse a la personal. Es decir, usted en su casa practica brujería, hechicería, el famoso Charlie o la tabla Ouija. Usted lleva brujos para que hagan riegos, entierros, impedimentos, cruces. Usted contamina su casa. Todo lo que quedó en su casa tiende a atacarlo a usted como una infestación personal. O usted se fue a vivir a una casa. En esta casa se practicó magia, brujería, como le acabo de decir, y usted no la bendice, no la manda a bendecir. Lo que hay en ese lugar tiende a pasarse a la persona. Lo primero que hace la persona es enfermarse de la vía respiratoria. Lo segundo que hace la persona es empezar a dividirse en la familia. Y lo tercero que daña es la economía. Resulta que cuando una infestación no se trabaja y llega a un segundo grado, es lo que se conoce como la vejación satánica, que es cuando el demonio enferma a la persona. Cuando ya daña una parte de su cuerpo, se llama una vejación, y la palabra dice que el Señor los vio vejados. Y escúcheme muy bien, cuando esta vejación llega a un segundo grado,
se conoce como la posesión demoníaca de primer grado, de los 72 grados que hasta el momento los exorcistas han podido describir. Entonces es decir, que el Señor está viendo que la persona está siendo atacada por el demonio. Por eso siente compasión. Y el Señor busca una solución. ¿Saben cuál es la solución? Llamar sus discípulos y darles el poder. Por eso dice la palabra del Señor en los versículos adelante del Mateo capítulo 10, versículo 1. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda dolencia y toda enfermedad. Palabra de Dios. Un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ven la medicina? La misericordia de Dios no se queda ahí, va a la compasión, y la compasión es obrar por el otro. Cuando usted va por la calle y se encuentra con un mendigo, una persona que sufre, usted dice, pobrecito. Pero el día que usted le arda su corazón, lo sienta en las entrañas y pase usted a obrar por el otro, como hacía San Juan de Dios, la Madre Teresa de Calcuta, entre otros, usted llegó a tener un amor compasivo, es decir, a obrar por el otro. Y el Señor da la medicina, que es darle el poder a los discípulos de expulsar demonios, de sanar la enfermedad. Y en los discípulos, ¿a quién vemos? Al Papa, en Pedro, a los obispos, en los apóstoles y a los sacerdotes a través de la sucesión apostólica, es decir, a la Iglesia Católica. Y si usted quiere vivir plenamente el amor compasivo y misericordioso de Dios, usted tiene que buscar ese amor compasivo y misericordioso de Dios en la Iglesia Católica, en los sacramentos, en la escucha de la palabra, en el grupo de oración, y permitirle al Señor que Él sea transformando la vida. Esto fue lo que hizo la Virgen María, nuestra Madre. Siempre buscó a Jesús y estuvo siempre detrás de Él, acompañando a sus discípulos como Madre y Señora de la Iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia.